Hola a todos, en estos videos voy a presentar un programita escrito en C# que usamos en la asignatura de compiladores. Los objetivos de estos videos no están centrados en realidad en compiladores, sino que están centrados en dos asignaturas correlativas con compiladores. Una es matemática discreta. Específicamente lo que vamos a ver es la parte de lenguajes formales, autómatas y gramática. Y la otra asignatura es estructuras y funcionamiento de computadora. Y específicamente lo que vamos a ver es lenguajes de bajo nivel. Bien, si vemos este programita, que es muy simple, y nos centramos en estas dos sentencias. Una que dice que x es igual a 7 más 3 por 2, que esencialmente lo que va a hacer es multiplicar 2 por 3, 6, más 7, 13, y este 13 que se guarda en la variable x, acá dice escriba este x que vale 13 en la pantalla. Entonces el resultado que vamos a obtener cuando se ejecuta este programa es que se va a mostrar ese 13 que calculó aquí. Bien, con respecto a la asignatura de estructuras y funcionamientos de computadora, vamos a ver esencialmente dos etapas. Vamos a ver cuando ejecutamos este programa paso a paso, vemos que se van generando instrucciones a medida que va pasando, y lo que vamos a ver es en detalle. Fíjense cómo a medida que avanza el programa van apareciendo las instrucciones, va compilando, y lo que vamos a ver hasta que finalmente aparece el 13 en la pantalla. Lo que vamos a ver en detalle es cómo se van generando estas instrucciones. Y el otro punto que vamos a ver es cuando nosotros ejecutamos paso a paso estas instrucciones. Bueno, se utiliza una pila o un stack, y a medida que van transcurriendo, a medida que se van ejecutando las instrucciones, va haciendo acciones en la pila, y finalmente cuando termina va a aparecer el 13 acá en la pantalla, y lo que vamos a ver es cómo esta ejecución hace aparecer este 13. Eso en relación con la asignatura estructura y funcionamiento de computadora. En relación con la asignatura matemática discreta, vamos a ir un paso atrás, y antes de que se generen estas instrucciones, lo que se debe generar es lo que se llama un árbol de derivación. Entonces, a partir del programa, que desde el punto de vista del lenguaje es una cadena del lenguaje, lo que vamos a ver es cómo a partir de esa cadena se va generando el árbol de derivación. Fíjense que a medida que va avanzando, se va generando, a medida que voy avanzando cada uno de estos que se llaman token, a medida que van avanzando cada una de estas palabritas, voy, main, int, etc., voy expandiendo el árbol de derivación. Entonces lo que vamos a ver, bien, lo que vamos a ver es cómo se expande, cómo se construye este árbol de derivación a partir de la gramática del lenguaje. Bien, después lo que vamos a ver es que uno puede ver un programa más complejo. Vamos a poner un programa más o menos largo. Entonces, en este caso, si yo quiero ver las instrucciones, bueno, este programa va a ser más largo. Vamos a hacerlo de una vez. Es todo esto. Y entonces la máquina virtual va a ir ejecutando uno por uno.
va a ir ejecutando uno por uno y finalmente va a mostrar algo más largo. Y lo mismo cuando lo quiera hacer para el árbol de derivación. Ese árbol de derivación va a ser, por supuesto, mucho más grande. Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo se realizan esos procesos de compilación y de ejecución. Antiguamente, vamos a empezar con un poco de historia. Cuando antiguamente existían lenguajes como COBOL, Fortran, C, habían unas instrucciones como por ejemplo, en X1 guardo 23 más 29 y luego print, imprima, con un F formato, con un cierto formato, valor de X1, que es esto que aparece acá, valor de X1 es igual, y luego con un cierto formato el valor de la variable X1, que en este caso es 23 más 29, 52. Es decir, escribe este 52, imprímalo con un cierto formato. Entonces, cuando uno ejecutaba, aparecía en la pantalla esto. Bien. ¿Qué es lo que ocurría internamente en el ordenador para que ocurriera esto? Bueno, lo que existía es lo que se denomina compilador. Y el compilador lo que hacía era llevar a otro lenguaje, en este caso Assembler, que podía ser Z8, 8086, esto depende del procesador que tenga la máquina, es decir, si es una máquina más pequeña, si es una máquina más grande, etc. Y este lenguaje tenía una pinta como esta, que intuitivamente lo que podemos decir es que este lenguaje fuente es algo más entendible, más cercano al humano, mientras que este lenguaje es un lenguaje mucho más cercano al ordenador. Es algo que entiende más el ordenador, pero entiende menos el humano. Entonces, imaginemos que hay varios lenguajes, como COBOL, Fortran, C, etc. Hay varios lenguajes, como si fueran español, inglés, etc. Y hay varios assembler que se llaman nativo porque las máquinas inicialmente empezaron con estos lenguajes y luego, a medida que evolucionó la computación, pasaron a lenguajes cada vez más cercanos al humano. Entonces, pero esto ya es historia. Ahora ya no ocurre que a partir del lenguaje fuente el compilador traduce a assembler. El compilador lo que hace ahora es, en vez de traducir a assembler, que es algo bastante complejo porque estoy con un lenguaje muy cercano a lo que entiende el ordenador, lo que hacen es llevar a un código intermedio. Ese código intermedio es algo que no es tan complicado como el assembler cercano a la máquina, ni tampoco es tan legible como el lenguaje fuente. Entonces tiene una pinta como esta. Esto lo vamos a ver con mucho detalle, este código intermedio. Entonces, esto está, digamos, tiene características del lenguaje de máquina, pero también tiene características del lenguaje más cercano al humano, o sea, por eso se llama código intermedio. Entonces es un poco más legible que este. Por ejemplo, este LDC es abreviatura de Load Const, que significa cargue, load es cargar, cargue constante 23, que es justamente este 23. Luego dice Load 29, cargue constante 29. Luego dice add, que significa sumar, súmelas. Entonces no es tan simple como esto, pero es más simple que el lenguaje de máquina, por eso es código intermedio. Bien, este código intermedio ahora va a servir ¿para qué propósito? Bueno, ahora el compilador, en vez de traducir directamente al lenguaje cercano a la máquina, lo que hace es escribir estos programas que están escritos en este lenguaje, pero lo va a escribir en el código intermedio.
Eso es lo que hace el compilador, en vez de lo que hacía antes el compilador, que era llevarlo al assembler. Ahora, estas máquinas, supongamos que estos son máquinas de celulares, máquinas pequeñas, máquinas grandes, tienen distinto procesador. Yo tengo que interpretar este código intermedio según mi conjunto de instrucciones, según sea un celular, según sea una máquina grande. Entonces, ese trabajo es lo que hace la máquina virtual. Es decir, cada procesador, sea de un celular, sea de una máquina pequeña, sea de una máquina grande, tiene su máquina virtual con su conjunto de instrucciones que interpreta este código común, este código intermedio. Entonces, si por ejemplo acá tenemos COBOL, Fortran, C, ahora cada uno de estos va a traducirse a un único lenguaje intermedio, y luego vamos a tener una máquina virtual para Z80, otra máquina virtual para 8086, otra máquina virtual para 8051. Bien, si tenemos, es decir, ¿cuál es la ventaja esencial de haber introducido este código intermedio? Que si tenemos 10 lenguajes, ahora pensemos en lenguajes más modernos, como C#, Java, etc. Si tenemos 10 lenguajes y tenemos 10 máquinas virtuales, 10 plataformas, en vez de 3, entonces, antiguamente lo que necesitábamos era 10 por 10, el producto cartesiano, compiladores. O sea, necesitábamos 100 traducciones de cada lenguaje a cada plataforma. Ahora ya no necesitamos estos 100 compiladores, solamente necesitamos 10 en vez de 100 compiladores que lleven al lenguaje intermedio, más 10 máquinas virtuales que lleven del código intermedio a cada plataforma. Entonces, una vez que el compilador ahora tradujo no a assembler sino al código intermedio, ahora esta máquina virtual va a traducir del código intermedio a la plataforma particular. Es decir, va a tomar esto que está acá y la máquina virtual lo va a llevar a código de máquina. Esto es lo que se conoce como Common Language Runtime, que significa entorno en tiempo de ejecución del lenguaje común. Es decir, toma este lenguaje intermedio, este lenguaje común, y en tiempo de ejecución lo lleva, utilizando el código de máquina, lo ejecuta. Bien, vamos a relacionar este esquema con el programita que nos sirve de ayuda en la asignatura de compiladores. ¿Cuál sería acá? Entonces vamos a entender cómo este programa produce 2 por 3, 6 más 7, 13. Escriba este 13. ¿Cómo se produce este 13? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, el lenguaje fuente, en este caso, es este que está acá, que es cercano al humano. Calculen la variable x esto y muéstrenlo en la pantalla. El compilador lo que hace es llevar el programa escrito en lenguaje fuente al código intermedio. Es decir, el compilador traduce esto en esto que está acá. Que este código intermedio está compuesto por un conjunto de instrucciones y finalmente la máquina virtual, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ejecutar este código intermedio, utilizando el código nativo, sea para un celular, sea para una máquina pequeña o una máquina grande, utilizando el código nativo, y va a producir este 13. Aquí la máquina virtual va a tomar estas instrucciones que están acá y, utilizando el código nativo, va a producir el 13. Bien, lo que vamos a ver ahora es con más detalle la etapa de la generación de la gramática, que eso va a ser inherente a
la asignatura va a ser inherente a la asignatura matemática discreta, y luego vamos a ver en detalle la generación del código y cómo se ejecuta la generación de estas instrucciones y cómo se ejecutan estas instrucciones para producir el 13 en la asignatura estructura y funcionamientos de computadora. Bien, entonces vamos a partir de matemática discreta y vamos a ver la relación entre matemática discreta y compiladores. Dada una gramática, por ejemplo esta, que se puede escribir de esta manera o de esta manera, una gramática es un conjunto de reglas que generan cadenas de caracteres. Entonces, si comenzamos con esta, decimos que A produce A minúscula y A mayúscula. Minúscula quiere decir que va a terminar, va a ser una hoja del árbol, mientras que mayúscula significa que tengo que volver, que tenemos que continuar. Entonces, esta A, volvemos a utilizar esta regla y digo que esta A es A minúscula, A mayúscula. Y luego me falta definir esta A. Para ello voy a utilizar la segunda regla que dice que A mayúscula produce A minúscula. Y entonces ahí ya este es terminal. Aquí termino. Y este es el árbol, es un posible árbol de derivación para esta gramática. Y si yo concateno las hojas de este árbol, A, entonces esta es una posible cadena que pertenece al lenguaje que genera esta gramática. Ahora, si en vez de haber elegido esta, A produce A, hubiera vuelto a elegir la primera, que A produce A minúscula, A mayúscula, entonces esta cadena sería más larga y todas las posibles cadenas es lo que forman el lenguaje. Si hubiera utilizado solamente esta al iniciar, A produce A, tendría A. Si aquí hubiera utilizado A produce A, tendría 2A, etc. Entonces el lenguaje sería A a la n con n mayor o igual que 1, es decir, una vez A, dos veces A, tres veces A, etc. Bien, ¿cuál es la relación que hay entre el concepto de gramáticas, árbol de derivación, cadena y lenguaje que se utiliza en matemática discreta y los mismos conceptos que se utilizan en compiladores? Bueno, en compiladores los lenguajes no tienen esta pinta, a la n, etcétera, sino que son lenguajes de programación, como el Java, el C++, C Sharp, etcétera. ¿Qué es lo que sería la cadena para el caso nuestro de compiladores? La cadena es un programa. Entonces todos los programas válidos, todos los programas forman el lenguaje. ¿Cuál es el conjunto de reglas que generan las cadenas, o sea, los programas? Bueno, parten de este program, que sería el equivalente a, y luego todo lo que está en rojo, como class, es el símbolo, es un terminal, es decir, que ya va a formar parte de la cadena, así como a forma parte de la cadena, class forma parte de la cadena. Y luego lo que está en azul significa que, por ejemplo, posibles declaraciones aquí, posibles declaraciones tengo que seguir definiendo, o sea que estos serían no terminales, sería el equivalente a la. Entonces, ¿qué pinta tendría un árbol de derivación? Bueno, el árbol de derivación, ¿qué es esto? Lo que tengo que hacer es tomar el programa, escribirlo, en vez de escribirlo en forma indentada, elegante como está acá, lo escribo como si lo hiciera en un papel higiénico, y una vez que tengo este
este programa escrito de esta manera, lo que tengo que hacer es partir del program que haría las veces del A, y luego expandir el árbol de búsqueda, expandir el árbol de derivación, comenzando por program, es decir, con class, identificador, posibles declaraciones, que sería esto, class, identificadores, posibles declaraciones, etc. Y luego seguir expandiendo el árbol hasta que solamente me queden los términos rojos, es decir, los terminales. Y si existe tal árbol de derivación, entonces hasta ahora el lenguaje, este programa está generado por esta gramática. Es decir, que pertenece al lenguaje. Bien, intuitivamente, si ahora en vez de escribir void aquí, que es una palabra reservada del lenguaje, escribimos, en vez de void con B corta, escribimos void con B alta, entonces cuando intente encontrar el árbol de derivación para esta cadena, voy a encontrar que no existe tal árbol de derivación, nunca voy a poder derivar este void con B alta, y por lo tanto el compilador me va a acusar en tiempo de compilación error de sintaxis. Bien, entonces esto que aparece acá es justamente el árbol de derivación, y el programa me permite ir recorriendo este programa, que sería la cadena, y a partir de la gramática me va expandiendo el árbol de derivación hasta llegar a un árbol cuyas hojas son precisamente, esto que está acá, clase, L, void, main, son precisamente el programa. Bien, entonces ahora nos vamos, todo esto sería lo relacionado, que lo vamos a ver con más detalle, lo relacionado con matemática discreta. En relación a estructuras de computadora, vamos a ver estructura y funcionamiento de computadora. Vamos a concentrarnos, no vamos a ver en esta instancia toda la cadena de instrucciones, es decir, el código intermedio, sino que vamos a tomar solamente una partecita de esta, y vamos a explicar cómo este conjunto de instrucciones genera este 13. Entonces vamos a ver solamente un pedacito, el pedazo más relevante de las instrucciones. Entonces, esta es la parte del árbol que me deja el árbol de derivación. Y esto es lo que va a contribuir a este árbol de derivación, es lo que va a generar las instrucciones del lenguaje intermedio. Este lenguaje utiliza una pila, como muchos de los assembler, y entonces comenzamos a ejecutar. Este LDC i47 lo que dice es load constant integer 4 by 7, es decir, cargue, load descargar, la constante 7, que es un entero de 4 bytes, esto por ahora no es relevante, es decir, cargue constante entera 7 es lo que nos interesa. Load constant 7. Entonces lo que hace es cargar en la pila, acá vamos a ver la pila creciendo hacia abajo. Luego dice load el 3, carga la constante entera 3, cargo la constante entera 3 en la pila. Load el 2, cargue constante entera 2. Y ahora dice mul. Mul significa producto, multiplicar.
¿Y cómo se produce esta multiplicación? Bueno, se utiliza la unidad aritmética lógica. Entonces esta unidad aritmética lógica lo que va a hacer es de todas las posibles operaciones, sumar, restar, multiplicar, dividir, va a sumar. Entonces porque eso es lo que a multiplicar, porque la instrucción es es multiplicar. Entonces, ¿qué multiplica? ¿Qué toma como argumento? Toma como argumento el tope de la pila, que es 2, y lo pone como un input, y luego y lo saca de la pila. Y ahora el nuevo tope de la pila, que es 3, o sea, los dos que están en el tope. Y ese 2 y ese 3 los va a multiplicar 2 por 3 y va a salir, si lo vemos con el árbol de derivación, acá lo que está haciendo es multiplicar 3 por 2 y obtiene el producto, que es 6, y ese resultado 6 es el que va a salir de la unidad aritmética lógica. Va a salir de acá y va a colocarse en el tope de la pila. Ahora le sigue una instrucción add, que es una instrucción de suma, que es esta que está acá. Entonces, esa instrucción de suma va a sumar el 7, al 7 le va a sumar el 6, que fue el producto de 3 por 2. Entonces va a sumar el 7 más el 6. ¿Cómo lo hace? Simplemente la instrucción es add, que suma. Es decir, ahora la unidad aritmética y lógica lo que va a hacer no es una multiplicación, sino una suma, porque lo que tenemos es add. Entonces va a sumar, ¿qué? El 6 y el 7. Entonces saca el 6 de la pila, saca el 7 de la pila, hace 6 más 7, 13, y ese 13, que es el resultado de la suma, es lo que va a salir de acá, y es el nuevo elemento de la pila. Y de esa manera obtenemos, a partir del 7 más 3 por 2, obtenemos el 13. Eso es lo que hace internamente el ordenador para obtener el 13. Entonces, esta pila, para entender el concepto y la implementación de la pila, que lo necesitamos en compiladores porque vamos a simular todo esto, el programita lo que hace es simular todo esto, necesitamos estructura de datos para poder implementar la pila. Detrás de estos conceptos de la unidad aritmética lógica están los circuitos lógicos, porque en la unidad aritmética lógica uno coloca un 3 y coloca un 2 y sale un 6, pero lo que ocurre realmente en el ordenador es que este 3 se traduce a binario, este 2 se traduce a binario, hace la operación en binario y luego nosotros la vemos en decimal, pero el ordenador lo hace todo en binario. Por lo tanto, detrás de esto están los circuitos, y para entender los circuitos lógicos, la base formal de estos circuitos, AND, OR, NAND, etc., es la lógica proposicional. Finalmente, esta parte que está acá, que es de donde obtuvo las instrucciones, es inherente a gramáticas y lenguajes. Entonces, si vemos al final la materia de compiladores, requiere entender matemática discreta para poder entender los conceptos de autómata y gramática y lenguaje, para poder entender el árbol de derivación, que esto se refuerza en la asignatura Teoría de la Computación, y va a ser una de las bases para compiladores. Luego tenemos otra base, que es que a partir de la matemática discreta, en matemática discreta se ve lógica proposicional, que es la base formal para los circuitos, y estos circuitos es lo que está detrás, es con lo que se implementa en la realidad la unidad aritmética lógica, que es lo que se va a utilizar para resolver, para sacar estas cuentas.
A su vez esto es base para computación 1, que permite entender el lenguaje de bajo nivel, en donde que se ve en computación 2, bueno acá en vez de computación 1, computación 2, dependiendo de la universidad estaríamos hablando de estructura y funcionamiento de computadoras, etcétera, pero creo que está claro el concepto. Va a ser la otra componente necesaria para entender compiladores. Luego vimos que este lenguaje de bajo nivel utilizaba una pila, y el concepto y la implementación de la pila, que para compiladores necesitamos implementarla, es necesario estructura de datos, y no solamente es necesario estructura de datos para entender concepto de implementación de pila, sino también árbol, hash, etcétera, que es lo que vamos a utilizar en la tabla de símbolos, que es otra de las componentes necesarias para entender compiladores. Finalmente, para poder programar todas estas ventanas y el funcionamiento de este programita que simula el compilador, son necesarias todas las asignaturas de programación. Entonces ahí ya tendríamos un mapa más o menos completo de lo que necesitamos para entender compiladores. Bien, ahora lo que vamos a ver es específicamente la parte de autómatas y gramáticas inherente a matemática discreta y teoría de computación. En este video acá les voy a dejar el link, y luego vamos a ver específicamente la parte de lenguaje de bajo nivel inherente a computación 2 o estructura y funcionamiento de computadoras. Y acá les dejo el link. Muy bien, muchas gracias por la atención y nos vemos en los próximos videos.